¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Héctor Armenta, el reporte ARM, una vez más presente con ustedes. Bueno, pues de todas las cosas que hemos platicado que íbamos a estar presentando, pues lo prometido es deuda. Aquí tenemos al profesor Gerardo Alejandro Alvarado Lara, quien es profesor en Derecho de Finanzas Públicas. Es una de las materias que nos habían estado platicando, que nos pedían que platicáramos de ella para poder conocerla. Y el tema que vamos a mencionar es las aplicaciones económicas en el derecho. El profesor es un experto en la materia, ya tiene 15 años en la Facultad de Derecho de la UNAM, más aparte la experiencia que tiene que ha hecho de litigio. Prof, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué cuentas? Bien, bien, aquí pues agradeciendo el honor de que pues podamos estar aquí en este sitio importante, también que nos hayan invitado y el hecho mismo de pues, poder explayar algunas cosas. Pues claro, adelante, yo ahora sí que... Salvo la humilde opinión aquí, son importantes y quizá puedan tener algunas aplicaciones fuertes. Claro que sí, por favor, explícanos cómo se aplican las finanzas en el derecho público y sobre todo, cómo le sirve a la sociedad, por favor. Bueno, en particular me voy a referenciar al tema económico de aplicaciones y en esto voy a seguir un poco algunas cosas que ha adoptado incluso la facultad a nivel de programas, a nivel de materias, tratando de jalar de alguna forma u otra los enfoques del derecho norteamericano, podríamos decir el modelo anglosajón, con implicaciones de un método particular para ver al derecho desde el punto de las aplicaciones económicas. Y en ese sentido, pues cosas que podríamos decir son las ventajas de estos enfoques, claro. Pero pues como no puede faltar aquí en nuestro mundo, que todo tiene dos caras. Sí, las vertientes, ¿no? Completamente. Pues también habría aquí el lado, llamaríamos entre comillas, oscuro de esto mismo. Quizá más que cosa de oscuridad sería los problemas de ciertos temas, ciertas situaciones que no se están contemplando. Okay. Y como esto afecta la visión del derecho, pues sí es importante, ¿no? O sea, se puede decir que estamos malinterpretando lo que viene a ser el derecho económico. Sí, aunque en esta vertiente se está queriendo utilizar ciertas visiones del anglosajón, pero particularmente enfoques de derecho norteamericano. Aplicaciones que ellos han metido a su normatividad, que son económicas, pero esas visiones se quieren trabajar hacia el derecho. Propiamente de lo que estoy hablando es una materia llamada análisis económico del derecho. Y pues si se puede decir aquí de qué se trata la esencia de esto. En alguna de estas materias, por ejemplo, se ha traído el enfoque de la esfera anglosajona. Aquí lo conceptualizamos como un modelo que tiene partes interrelacionadas, pero este modelo esencialmente se ubica a partir de las revoluciones, de las 4 revoluciones, y estamos hablando de productos que se derivan de ellas, de los 1700 para acá. Primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Las colonias, sí. Esos enfoques que privilegian esencialmente en un primer momento el liberalismo, pero ya más recientemente el neoliberalismo. Entonces, como si estuviéramos diciendo que estas visiones económicas manejan las esencias del neoliberalismo traducidos en herramientas económicas, pero que se vacían al derecho. Claro. Y generan una visión particular del derecho. Para ubicar este dato, pues yo diría que el modelo mismo trabaja con las esencias del neoliberalismo, basadas en 4 revoluciones. Decíamos,
la industrial, uh-huh, la Revolución Francesa, la Revolución de Independencia de los Estados Unidos uh-huh, y la inglesa, aunque esta deberíamos de manejar a partir del siglo XII, con productos como la Carta Magna. uh-huh. Estas visiones se manejan con herramientas económicas, pero en ese sentido tendríamos que retrotraer lo que las teorías económicas, las visiones económicas, los autores económicos nos dicen que es los productos que se van desarrollando. Claro. Por ejemplo, énfasis en el individuo, énfasis en la propiedad, énfasis en la competencia, Uh-huh. énfasis en la concurrencia, énfasis en el mercado, oferta, demanda, énfasis en unas reglas que van surgiendo de los sistemas productivos, como son maximizar utilidades, minimizar costos. Uh-huh. Y sobre esto, visiones muy particulares de la microeconomía, macroeconomía derivadas de ese modelo neoliberal. Uh-huh. En ese sentido, quizá muy sintético, lo relevante ahí podría ser una visión que se traslada con uno de estos productos también resultantes, que es la visión del hombre económico, uh-huh, el homo economicus. Según esto, la visión que tienen algunas corrientes de esto, por ejemplo el utilitarismo, el realismo jurídico, hablan de que es necesario considerar al hombre como un hombre económico. Ajá. Esto es, alguien que trabaja a través de expectativas racionales, es decir, desde el punto de vista económico, y ahorita espero que pueda ligarse el efecto jurídico, uh-huh, se maneja la tesis en el neoliberalismo de que el hombre es una persona que toma decisiones lógicas, uh-huh, y buscando maximizar la utilidad que le produzca algo. Por lo tanto, pues cuando toma una decisión en base a sus expectativas y a sus tendencias, a sus, ¿cómo podríamos decir?, en sentido económico. Sus necesidades. Sus necesidades o sus preferencias, ese sería el concepto, uh-huh, más económico, entonces toma una decisión. Uh-huh. Esto, aunque uno no lo crea, tiene vinculaciones con la psicología y también con la sociología, uh-huh, en el sentido de expectativas racionales, un razonamiento lógico sobre el cual se busca maximizar la utilidad, uh-huh, obtener el máximo beneficio que pueda ser posible al tomar una decisión, y metiéndole el otro ingrediente de situaciones donde los recursos son escasos. Uh-huh. Entonces, bajo estas premisas, una decisión lógica, escasez de recursos, necesidad de tomar decisiones lógicas, la más racional posible y la que maximice la utilidad o el beneficio de la persona. Uh-huh. Algún autor, Becker, por ejemplo, de estas corrientes utilitarias, dice que este ser humano, manejando aquí el acercamiento económico hacia el derecho, toma decisiones parecidas a los precios. Teniendo varias expectativas, decide y preferencias, él decide el curso óptimo, ajá, la mejor opción que pueda haber. Esta decisión la manejan como si fuera un precio. Uh-huh. Y aquí la extrapolación hacia el derecho maneja que el individuo busca maximizar su utilidad y que el derecho, como norma jurídica, se acerca en este sentido para procurar cierto tipo de conductas. Uh-huh. Entonces, este individuo, en sentido económico, pero también jurídico, busca optimizar sus decisiones jurídicas. Uh-huh. De manera que si hay alguna norma que le produzca un mayor beneficio, la va a aplicar. Va a tender a cargarse hacia allá. Uh-huh. Al revés, si una norma, por ejemplo las penales, tiende a causarle un disvalor, uh-huh,
o una le produce limitación en ciertos bienes, pensemos por ejemplo en una propiedad o algo así. Una propiedad o pensemos quizá en una pena, en un delito, la norma que establece un delito, en ese sentido, y tanto económico como psicológicamente estaría produciendo un disvalor a la persona. En el sentido, por ejemplo, penal, que se limitan bienes, la libertad o algunas otras cosas, restricciones o pagos adicionales, pues entonces ya genera un disvalor. Y entonces, bajo esta premisa, el individuo tendería a buscar la decisión más óptima, incluso psicológicamente. Algo así como que lo que me favorece, estímulo, me acerco a ello, o incrementa mi nivel conductual. Como un tipo de conveniencia económica y jurídica, ¿no? Y jurídica, así lo estilan. Ahora, desde luego que esto pues tiene mucho efecto en el derecho. Ajá. Y más en la angloesfera. No sé si este concepto esté bien entendido. Ajá. La manera como se concibe el mismo derecho, la misma economía, pero en los países anglosajones. Ajá. A eso me reflejaría yo como anglosfera. El punto aquí es que, siendo que es en un grado muy importante muchas conductas del ser humano, tanto en sentido jurídico como en sentido económico, tienen este componente, el problema es que a veces parten de supuestos muy genéricos. Por ejemplo, este que acabamos de decir, que el hombre siempre es racional. El hombre económico toma una decisión racional en base a expectativas y a escasez de recursos. Pero, disculpen que meta aquí el chisme, ¿no? Sí. Pero, sí, como estábamos mencionando, de mi parte, pues aquí el tema implicaría ver hasta qué punto estas visiones económicas y jurídicas que vienen de los modelos anglosajones son aplicables a una realidad como esta, a la mexicana. Propiamente, sin dejar de desconocer que hay un impacto fuerte a nivel conductual de estos derechos en un mundo económico como es el anglosajón, pero el problema es que muchas de las raíces de estos derechos tienen que ver con rasgos idiosincráticos. Ok, amigos, que estamos de regreso, continuamos con lo que viene siendo la aplicación del derecho en finanzas. Continúa, por favor. Sí, bueno, uno de los puntos que a mí me llamaba la atención al hacer el comparativo de las realidades que manejan estas corrientes norteamericanas del derecho con sus aplicaciones económicas es que parten de rasgos idiosincráticos en los que esas culturas se han desenvuelto, se han movido, han salido de ahí los productos sociales, pero que si comparamos que existen también otras maneras de ser, de pensar, de sentir, derivado de ello mismo valores diferentes y también caracteres, hábitos, prácticas que se han generado. Claro. Entonces, pues si nos cambiamos de lugar y de tiempo, y esto sale como preocupación en el sentido de que si queremos aplicar esto a nuestra realidad, tendríamos que hacer una tropicalización en estricto sentido, porque ciertos hábitos, ciertos caracteres, los anglosajones se han manejado por su cultura de una forma, pero aquí no necesariamente. No es aplicable. Qué bueno que lo mencionas, porque bueno, de la forma que se está viendo, el ser humano en cierta forma viene siendo como una mercancía, ¿no? Completamente, esa es una. Y dos, el comercio anglosajón y las leyes anglosajonas se parecen a lo que hacemos y necesitamos nosotros, pero no es completamente igual. Entonces hay cierta disyuntiva en todo eso, ¿no? Sí. La economía anglosajona tiene otras características y otros valores y otros sustentos que la nuestra no tiene, ¿no? Entonces recuerdo cierto personaje por ahí de los años 90 que estudió en Yale y no sé qué, y fue presidente, y nos quiso poner una economía que no era la nuestra y que derivó en una gran catástrofe, lo que vino siendo lo que es el famoso error de diciembre, ¿no? Así es, sí. De ese año, ¿no? Sí, lo que yo podría decir ahí es que ese sería un ejemplo donde los rasgos
manejando un poco alguna política que alguna vez ha dicho, no se me escapa ahorita el nombre de un secretario, si no me equivoco, de Hacienda, que dijo que pues no era necesario ya en los tiempos que corrían que Estados Unidos impusiera sus moldes, sus modelos por guerra. Ajá. Sencillamente era necesario atrapar a sus dirigentes de un país, educarlos al modo como ellos ven las cosas, para que ellos solitos se dedicaran a aplicar eso. Entonces, si vemos que hay una tendencia a que se trata de captar a nuestras élites y se les lleva a estudiar en ciertos colegios, en ciertas instituciones, con ciertos programas, ciertas ideologías, y luego regresan aquí y, pues, lo quieren aplicar. Y el problema no es que no haya cosas que se puedan aplicar. El problema es que se debe de tropicalizar. Si queremos aplicar algún rasgo de algo, pues tenemos que hacer la tropicalización correspondiente, porque aunque nos impongan cosas, nosotros traemos otras variantes. Ahora, sí, siguiendo la idea en este aspecto, pues yo decía algo como esto. Pareciera que en los tiempos actuales pelean varios modelos por nuestra alma. Ajá, sí. Entre ellos, obviamente, el dominante, que es el anglosajón. Sus productos más representativos, Inglaterra y Estados Unidos. Pero también en los tiempos actuales se están peleando el modelo japonés. Y también dijéramos que el modelo chino. Sí. Cuando alguien me ha preguntado, bueno, ¿cómo es esto? Pues es que el modelo japonés es a su vez un híbrido. Un híbrido entre lo anglosajón, tendríamos que ver aquí cómo se reconfigura a partir de que pierde la guerra. La Segunda Guerra Mundial la pierden, es dominado por Estados Unidos, pero como es necesario darle de comer al pueblo, pues los japoneses se preocupan por cómo le hacemos esto. Sí, por mantener una economía interna que los mantenga. Que los mantenga, sí. Que dé trabajo, que fomente su economía, la demanda. Entonces, ¿qué hacen dada la situación? Pues absorben lo que les da Estados Unidos, préstamos, fábricas que se instalan para que se pongan a trabajar, pero hay un momento en que tienen que levantar ellos cosas. Entonces, ¿qué hacen? Como también un rasgo de ellos es ser muy competitivos. Sí, bastante. El honor nacional es algo tremendo, pues les dolió muchísimo que hubieran perdido la guerra. Sí. Entonces, como tienen esa tendencia de ser competitivos y alguien ha dicho que un rasgo de ellos también es si ven que alguien tiene algo y es más fuerte que ellos, pues buscan igualar, o sea, alcanzar, luego igualar y luego tratar de superar. Entonces, ¿qué hicieron? Se trajeron santones de diferentes culturas, por ejemplo, en la administración se trajeron expertos y que les enseñaran. Lo que no pudieron conseguir así, pues con inversión, pagar know-how, dar regalías, pero muy caras. Y lo que no pudieron, pues de plano piratearse, las patentes, las marcas, etc. Mandar a su gente a estudiar a los países para que se traigan los productos y ponerlos en aplicación. Claro. Entonces el japonés es un modelo híbrido. Tomó cosas de los anglosajones, pero también tiene rasgos propios de ellos. Claro, y está bien aplicado su economía a una economía real, porque si lo vemos desde el punto de vista honesto, la nuestra ni es mexicana, ni es anglosajona, no. ni es asiática, es una mezcla rara que no sabemos de qué. Eso es un poco a lo que me refería con los rasgos idiosincráticos. Decía, están peleando ese modelo japonés, pero también el chino, que a su vez es otro híbrido. Claro. Es un híbrido entre lo anglosajón, lo japonés y rasgos muy específicos. Ahí es donde hablaríamos de conceptos raros, según ellos son de mercado. Pero si alguien ha tipificado por ahí que es China, pues es un socialismo de mercado. Entonces, ¿cómo está esto? Entran al mercado, pero en muchos temas la propiedad de las empresas es de los chinos. Sí, es del Estado. Te dejo que reinviertas todo lo que te trae, toda tu tecnología, pero acá luego vemos la manera que la pirateemos y todo. Entonces es una mezcla, es una economía mixta medio rara. Pero esos modelos pelean por nuestra alma. Y a última hora yo lo que observaba era que pues sí es importante estudiar estos modelos porque son los dominantes. Claro, sí. Estados Unidos nos tiene con botas encima en varias cosas. Y necesitamos por eso conocer sus maneras de matar pulgas. Pero al mismo tiempo también necesitamos
conocernos a nosotros mismos. Claro. Rastrear cuáles son nuestros rasgos y ver la manera de compatibilizar. Una cosa que alguna vez se manejaba con algún grupo de empresarios era esto. Queremos copiar los rasgos anglosajones del modelo. Y por ejemplo uno de ellos dice, hay que competir. Y uno de sus rasgos es tratar de generar tecnología y en un momento dado, pues, venderle a quien se deje, venderle eso. Entonces digo, pues si nosotros vamos a copiar el rasgo, tendríamos que entender cuáles son los valores que está detrás de ese rasgo, los hábitos y prácticas que nos lleven allí, claro. las formas de pensamiento que se sustenta todo eso y las formas de motivación, el sentimiento, la motivación para poder hacer eso. Entonces digo, bueno, ¿quieres ser como aquel? Bien. Pero si aquel, por ejemplo, para ser competitivo, invierte un porcentaje muy fuerte en tecnología, y tú en México, empresario X, no quieres invertir en tecnología, claro, pues estás mal. Sí, no, ¿Cómo vas a replicar el rasgo si no cumples ni los puntos centrales que te pide el rasgo? ¿Quieres ser competitivo? Pues uno de los rasgos es invertir en tecnología. Pero si tú no haces el esfuerzo de invertir en tecnología, ¿cuánto le estás metiendo de billete a eso? Y si no lo estás haciendo, pues entonces se vuelven copiados de rasgos, pero pues superficiales. Y por eso no penetran, y por eso fracasan. Porque quieres ser como ellos, pues tienes que replicar esto. Y aquí una cosa también que es importante. Lo que se va a replicar tiene el lado positivo. Pero yo he observado que también tiene su lado negativo. Claro. Si queremos ser competitivos, se vale rastrear, se vale tropicalizar los elementos del rasgo competencia. Sí, positivo. Pero también tiene un lado oscuro. Si tú quieres ser competitivo como los americanos, debes estar dispuestos a invertir, a mejorar continuamente, etcétera, claro, etcétera. Sí, pero también te tienes que precaver con la depredación. Ese competidor es un depredador. Entonces, si tú no le alcanzas los rasgos positivos, pero también cómo te tienes que defender del lado negativo, sí, pues te van a aplastar. Claro, va a haber una competencia fuerte, lo que se puede llamar que es el espionaje industrial, todo ese tipo de cosas, y te van a comer el mercado. Sí, no vas a poder con eso. O por ejemplo, nos hacen firmar tratados que están trucados a favor de las corporaciones. Claro. Y cuando tenemos un universo, hace no mucho tiempo checábamos el dato, cómo anda la composición según INEGI, en un censo que hizo 2014-2015. Aquí para ubicar de qué estoy hablando, esos mismos datos, comparativamente con el año 85, cuando entramos a la fase fuerte de entrar a los tratados, apenas íbamos a entrar a lo del GATT, y ya de ahí se desgranaron los demás. En ese momento, la composición de empresas mexicanas era 50% micros, si no me equivoco, 20% pequeñas, 15% medianas, 10% grandes empresas mexicanas y un 5% de transnacionales. Esa era la composición antes de entrar a los grandes tratados. Y hoy revisamos esos mismos componentes, 95% son micros. Y eso es lo que sostiene la economía. Y eso es lo que sostiene. Y si checa uno el indicador de quién es el que hace mayor demanda, quién compra insumos y demás, es decir, quién mueve la demanda interna, claro, pues son las micros, pequeñas y medianas, que son el 99% de las empresas. Entonces, ¿cómo vamos a competir con eso? Y si alguien se casa con el modelo de libre competencia, libre concurrencia, cuando aquellos ya nos llevan muchas cuadras de distancia en la competencia, claro, y vamos a competir con empresas micros, pues estamos locos, estamos muertos, ya de entrada. Y todo es por querer copiar un modelo en nivel teórico, no aterrizarlo a los datos básicos nuestros, preguntarnos, como lo hizo Japón, cómo fue que aquellos alcanzaron tantas cosas, y tratar de replicar eso, tanto del lado positivo como del lado oscuro. Claro. Si vamos a pelear, a competir con un depredador,
pues hay que ver los rasgos positivos de él, pero Sí, también sus rasgos de depredación. ¿Qué clase de...? ¿Cómo voy a sí. competir con él si aquel es un tiburón y yo soy un pececito? Pues no inventes, ¿no? Y eso es lo que nos ha faltado. Por eso traernos modelos de otros lados, sin hacer esta tropicalización y un chequeo de capacidades y fortalezas internos, lo que en la administración llaman un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Claro. Pues estamos muertos, ¿no? Sí, no, es lo que habíamos dicho, o sea, no nos podemos comparar con ellos porque ni tenemos la capacidad, ni tenemos la infraestructura, ni tenemos la mentalidad, ni tampoco tenemos la economía, o sea, somos muy diferentes en muchos aspectos y no tenemos cómo sustentarlo. Entonces, ya con lo que tú me dices de que ahorita la microempresa es la que mantiene al país, pues es la que da más empleo, curiosamente. Sí, pero también tenemos el problema de que ahorita va a empezar una cacería de brujas, ya el terrorismo fiscal ya está presente y no van a ver quién la hizo, sino quién la pague, ¿no? Van a pagar justos por pecadores, ¿sí? Porque grandes empresas que fueron beneficiadas en el sexenio pasado, que no pagaban, que eran cuatitos de esto, lo otro, y tenían grandes privilegios, ahora todo el mundo vamos a pasar por el cuchillo y luego ¿qué vamos a hacer? Aunque, si me permiten ahí la extrapolación, en realidad este sistema no se está tocando para pegarle a esas empresas, ¿eh? No, seguimos igual. Y en el TEMEC que ya se aprobó según esto, pues se sigue favoreciendo al grupo de las grandes empresas transnacionales. Entonces no hay realmente protección efectiva a las empresas mexicanas, y por el otro lado tampoco se está generando programas, un programa industrial o algo así que quiera defender a esas micros, pequeñas y medianas. Claro. Entonces, siendo así, pues a lo mejor sea que maneja un discurso de favorecimiento, pero un discurso, ¿no? Pero en realidad no se está haciendo algo efectivo, algo práctico, algo que realmente vaya a los meollos de los problemas. Ahora, siguiendo con un poco el tema que decía, esa idea del hombre económico pues está muy bonita, ¿no? Sí. Pero aquí resulta que, usando un poco algo de publicidad, le preguntaba yo a alguien cuando me decía que es que el hombre es racional y más cosas, le digo, bueno, ¿y cómo queda aquello de que soy totalmente palacio? O sea, si la idea es que yo hago mis decisiones de consumo racionales, entonces, ¿dónde está aquel que es totalmente palacio? Que compra, ¿por qué compro? Porque me late, porque me gustó, por un estatus. ¿Por dónde está su racionalidad? Claro. Entonces, ahí también nos juegan con estos mismos conceptos base económicos, aún en la esfera anglosajona, nos juegan sucio, porque entonces todas esas técnicas para avasallar al soberano consumidor, pues ¿qué no era el consumidor, era el soberano? Ok, regresamos en un momento. Ok, amigos, estamos de regreso, continuamos con el tema. Adelante, por favor. Sí, bueno, algo que decía yo es que los rasgos de mismas visiones económicas, jurídicas, anglosajonas, pues tiene también lados que es necesario que cuestionemos, visto un poco hacia nuestros propios rasgos mexicanos. Por ejemplo, ¿qué enfatizan aquí? El tema individual. En ese sistema anglosajón hablan del tema individual. Por ejemplo, a nivel de administración, pues se habla de que las organizaciones, los individuos, las familias, el ciclo económico, pues tienen misiones, tienen visiones, objetivos, metas, planeación, dirección, control, etcétera, costos, precios, mercados, pero todo con visiones privadas. Claro. Por ejemplo, un tema que es muy caro para este modelo anglosajón es el tema de la propiedad. Se dice en ese modelo que pues definitivamente la propiedad es una cuestión de que da, en un sentido jurídico, si no mal recuerdo, da dos grandes elementos al tenedor, al que tiene los títulos de la propiedad. Le permite ejercer los poderes de control sobre ese objeto del cual es el propietario. Un poco al estilo de los romanos, del derecho de usar, abusar, disfrutar, disponer. Claro. Así más o menos es la concepción del romano.
y la idea anglosajona. Pero al mismo tiempo es también un derecho de exclusión. Es decir, el que es propietario tiene todos los poderes de control sobre el objeto, pero también tiene la posibilidad de excluir a otros. Elitismo. Sí, es decir, nadie más que el titular puede gozar de los derechos de propiedad sobre algo, y los demás no. Esto lo aplican a propiedad raíz, y también opera en los derechos intelectuales, propiedad industrial. Se nos ha dicho que las patentes y las marcas hablan de un derecho exclusivo, para un monopolio para el titular, y un derecho, un deber de respeto del resto de la humanidad. Se le tiene que respetar al titular de una patente, de una marca, etc. Entonces ahí reflejan esa misma idea anglosajona. Claro. Sin embargo, si uno revisa artículos de nuestra Constitución, el 25, el 26, el 27, el 28, que hablan de la propiedad, se habla de que la propiedad de las tierras y aguas son de la nación. Claro. Y es la nación, como primer sujeto, la que va a dar los usos incluso a la propiedad privada. Entonces, si uno se pone a ver qué es el origen aquí, pues primero es la propiedad, el control de la nación, y después viene un subproducto que es el derecho de propiedad de los privados. Y por eso tanto, se contrapone con el modelo anglosajón. Eso se contrapone con el modelo anglosajón. El mismo hecho de que nosotros aquí tuvimos, por razones históricas, que son muy entendibles, que expropiar el petróleo, pues eso implicó que tuvimos que manejar una idea de que el bien común sobrepone al bien de uno, al valor de una persona. Entonces, que aquí sería otro reflejo, pues se rescató esto para toda la nación. Pero ahora nos impusieron de alguna forma con el desmantelamiento del petróleo, de que se privatizara, siendo que nuestra misma Constitución, por nuestros rasgos, nos dice que esto lo tenemos que preservar para todas las generaciones. Hay algo aquí en este punto, sería otra aplicación económica, que no se ha discutido mucho, pero cuando uno revisa sociológicamente qué implica nación, yo he encontrado algunos autores que manejan dos componentes para la idea de nación. El concepto jurídico-político, que dice que es una población asentada en un territorio, que se rige por sus propias leyes y su propio gobierno, según la idea democrática. Pero junto con eso viene el elemento sociológico, que es una comunidad que comparte valores, tradiciones, creencias, costumbres, idiosincrasias, historia común, sentido de pertenencia y de trascendencia. De manera que cuando decimos, por ejemplo, la nación mexicana o los mexicanos, no estamos hablando nada más de los que ya fueron. Claro. Son de los que están y los que siguen. Es decir, en ese sentido, nación es una comunidad tiempo-espacio de todos los que están en este territorio. Por lo tanto, en este sentido, si la nación es la propietaria, ¿quiénes son los propietarios? Son todas las generaciones de mexicanos. Claro. Los que fueron, aquí esto se comportaría como una herencia. Los de antes nos legaron esta cantidad de recursos, buenos o malos, por sus tarugadas, perdimos la mitad del territorio. Se pelearon los mexicanos, hubo gente muy egoísta, que nada más vio para ellos, gobernadores, el mismo Santana, que con tal de que no lo atraparan, no mandó fondos, no mandó tropas, y derrotaron al que podía haber parado eso, en general, solo porque miedo de que me vaya a hacer, se va a convertir en un héroe. Sí, claro. Y me va a luego jugar la presidenta, ¿sabes qué? Que no. Sí. Luchas internas estériles. Pero perdimos, pero aún así nos dejaron 1.900.000, alguno a kilómetros, etcétera. Alguna vez oyendo un chiste de esto, que me impacta porque viene a colación, decía el chiste, que cuando estaba el creador, con su ángel ayudante, le dijo, ahora vamos a repartir los dones para todos los países. Le vamos a dar 2 cosas a cada quien. Y así fue con Francia, 2 cosas, con Estados Unidos, 2 cosas. Pero al llegar a México dijo, mire, aquí le vas a poner petróleo, le vas a poner tierras raras,
que se usan para recubrimientos espaciales y demás. Le vas a poner playas, le vas a poner litio. Mar, sol. Mar, la quinta parte de la biodiversidad de especies, se las pones. Hasta que el ayudante, Ángel, el ayudante, le dice, oiga, jefe, pues, ¿qué no había dicho que nada más 2 cosas? Sí, dice, pues no te preocupes, aquí le vamos a poner a los mexicanos. Ya con eso. O sea, ¿de qué les va a servir tener todo esto, no? Bueno, pues siguiendo con esta idea, nosotros nos hemos creado con cierta base social. Claro. De defender ciertos recursos, de manejarlos para todos. La idea misma de nación para nosotros es un conglomerado de generaciones que son propietarias. Entonces, los de ahora tenemos derecho a usar y disfrutar los bienes, pero no tenemos derecho a acabárnoslos. Y lo que hemos estado haciendo al privatizar y la mano del fallecido, eso fue lo que hicimos. Pues es eso. Acabarnos. Esta generación se está chutando, para bien o para mal, está chutando los bienes. Y no le está dejando nada o muy poco a los que siguen, puras cargas, puros deficientes. Sí. Y no se valen. Claro. En ese sentido, no debíamos haber permitido, por ejemplo, la privatización abierta y oculta de petróleo. No debimos de haber desmantelado ciertas empresas que tenían beneficios sociales. Claro. En aquel entonces, de alguna forma u otra, estos gobiernos recientes se han dado cuenta que pues, se necesita una cosa como esa. Y de alguna forma están regresando un poco, disfrazadamente están regresando a lo que era antes Conasupo. Y así, Conasupo anclaba la gente en sus predios, les permitía mantener una producción, nos ayudaba a una soberanía alimentaria hasta cierto punto, anclaba a la gente, les daba trabajo, y ya cuando se quitó todo eso, mucha gente migró. Claro, y se fue todo para abajo. Y se fue para abajo, entonces tenemos derecho a hacer esas cosas nosotros. Y luego para colmo alguien comparaba a nuestra generación como una generación sonsa, tonta, loca, de la vida loca, ¿no? Porque pues siquiera alguien que se chuta la herencia, en este sentido que decía yo que los bienes son como una herencia que las generaciones van pasando, pues pues es una generación loca, porque además se vendió todo lo que hubo. ¿Y dónde están los beneficios que dijimos esta generación? Por lo menos gozó esto, pero no han bajado los impuestos. No, al contrario, nos van a subir más, están... ¿Y entonces dónde está el producto de todas esas cosas? A la deriva por completo. Pero también tenemos la culpa porque no hemos sido suficientemente incisivos en defender estas cosas. Claro. Nos hemos dejado imponer modelos y raíces que no son las nuestras, pero además ni siquiera lo copiamos bien, no lo hacemos como debe de ser, ¿no? Sí, es así, por desgracia, pero el tiempo casi se nos está acabando, pero te invito a que, si es posible, vengas la próxima semana y continuemos con el tema, porque es bueno, es muy bueno, y sobre todo con la problemática que tenemos ahorita, que es real y que platicando con tus compañeros nos va a dar duro, nos va a dar muy fuerte, ahora sí, como vulgarmente dicen, nos va a dar hasta por debajo de la lengua. Sería bueno que la gente se vaya haciendo a la idea y aparte de eso, vaya comprendiendo realmente cuál es la problemática que tenemos. ¿Algo que quieres decir antes de despedirnos? Pues no, realmente creo que estos temas, y esto espero que el mensaje no se sienta muy profundo, estos temas valdría la pena que se recuperaran para nuestra facultad. Claro. Porque sí se está dando énfasis a cosas importantes, cambios que ha habido. Ya aparece por ahí un derecho energético, es necesario ver esas cosas. Pero estos temas como que se están queriendo dejar de lado. Y a mí me parece que sí hay una cierta pérdida para el programa general de Derecho, hablando de la UNAM, y como sabemos que esto es como el semillero para otras facultades, claro, etcétera, pues es una pérdida importante. Perfecto, pues prof, me da gusto que hayas estado con nosotros. No me despido, pues nos vemos la próxima semana. Te agradezco muchísimo por haber venido. Y señores editores, muchísimas gracias por haber estado en este segmento. Igualmente no me despido, nos vemos la próxima. Ya saben, todas las preguntas, todas las dudas que tengan a nuestras redes sociales, ahí pueden hacerlas. Por el momento no me queda más que decirles que el metal, la fuerza y el gran arquitecto del universo nos acompañen. Nos vemos la próxima.